¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Estamos pues ya otra vez, una vez más reunidos por aquí. Un gusto poder estar alabando al Señor, cantando con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración de nuestro Dios? Los invito a que me acompañen en oración. Dios, te damos gracias por este tiempo, por este medio. Te pedimos que nos concedas alabarte y adorarte también por medio de la exposición de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en tu palabra, que sigas transformando nuestros corazones con tu poder, Señor, y con tu gracia. Ayúdanos a ser como Jesús, a tener su carácter, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el Salmo 113. Voy a invitar a que me acompañen ahí en sus casas. Es un salmo bastante conocido ya. Alabad, servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su caso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos, por encima de los cielos, su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, que levanta del polvo al desvalido, el estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como mamá de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos, por encima de los cielos, su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno, un himno muy bonito, Roca de la Eternidad. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, ya suyo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, de mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico libre
aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar, mientras haya de vivir, y al instante de expirar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Hermanos, pues sí terminamos el tiempo de alabanza. Vamos a dar lugar al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Pues buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de esta meditación. Hermanos, pues hoy tenemos una bonita meditación. Espero que ustedes en su casa la vuelvan a revisar, la mediten, hermanos, en sus corazones y se pregunten acerca de esta meditación. ¿Qué pecado debo yo de dejar? ¿Qué pecado hay en mi vida que debo de dejar yo? ¿Qué es lo que debo hacer? Y bueno, quiero que en esta tarde, hermanos, vayan al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 18, versículo del 28 al 34. Y vamos a ir a esa lectura, hermanos, y les voy a pedir que estén ahí con sus Biblias y lo marquen o anoten, hermanos, para poder ustedes revisarlo ahí en su casa, lo que hoy vamos a enseñar. Y bueno, nuestro título de este mensaje se llama El mandamiento más importante. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 28 hasta el versículo 34 de Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Hermano, oremos para que esta meditación la guardemos en nuestro corazón y también la analicemos y ver en qué estoy fallando. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora rogamos, suplicamos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y, Señor, enséñanos en qué estoy mal. Padre Santo, te suplico en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Señor, el que me redarguya en este día tu palabra. Bendice tu iglesia y bendice la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, lo que sí podemos decir con toda certeza, que el verdadero amor
es mucho más que 5 millones de palabras y comienza a nivel vertical antes de que podamos realmente amar a otros horizontalmente, en una forma genuina y sincera. Y esta es una de las cosas que aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en este día. Bueno, este pasaje lo hemos dividido en 4 encabezados. En primer lugar, la pregunta del escriba en el versículo 28. El segundo es la respuesta de Jesús en los versículos 29 al 31. Y en tercer lugar, el entendimiento del escriba de la respuesta de Jesús en los versículos 32 y 33. Y en cuarto lugar, hermanos, la evaluación que hace Jesús de la condición espiritual del escriba en el versículo 34. Vamos en primer lugar, hermanos, a la pregunta del escriba en el versículo 28 y debemos recordar lo siguiente, hermanos, que nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y particularmente en el día martes de esa semana, 3 días antes de su muerte en la cruz del Calvario. Y como hemos visto, ya ese día Jesús fue confrontado una y otra vez por los líderes religiosos de la nación que habían decidido acabar con Jesús. Pero uno tras otro quedaron atrapados en su propia trampa hasta que se acerca este escriba. Bueno, hermanos, este hombre parece tener un interés genuino en las enseñanzas de Jesús. Y note nuevamente ahí en el versículo 28, cuando uno de los escribas se acerca, lo oyó discutir y reconociendo lo que le había contestado bien el Señor. Y esa palabra en el original significa reconociendo el escriba que Jesús le había respondido con brillantez, que Jesús le había respondido excelentemente, que la respuesta de Jesús fue hermosa y sabia. Este hombre estaba sorprendido por la sabiduría de Jesús y eso fue lo que motivó a hacer la pregunta que hizo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Los escribas, hermanos, eran los teólogos, eran los estudiosos de las escrituras por excelencia en ese tiempo y eran llamados también intérpretes de la ley y casi todos ellos pertenecían a la secta de los fariseos. Estos hombres se pasaban la vida haciendo un estudio meticuloso de cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento y de todas las interpretaciones, de las aplicaciones de los rabinos en su afán de cumplir detalladamente la ley de Dios. Habían subdividido cada mandamiento en otro conjunto de mandamientos hasta hacer una lista de 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos, es decir, unas prohibiciones por cada día del año. Y bueno, no contentos con esto, hermanos, se enredaban en largas discusiones acerca de cuál de todas esas 613 mandamientos eran más importantes que los demás, tenían más peso. Y el mismo Señor Jesucristo veía algunos mandamientos con más prioridad que otros. Por ejemplo, vemos ahí en Mateo 23, dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús acusó a los fariseos, hermanos, de haber descuidado los mandamientos más importantes. Y les recuerda: hoy, fariseos y escribas hipócritas, que diezmáis la menta y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Diezmar era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, aún los más pequeños,
como dice Jesús en Mateo 5:19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños, será su llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Pero algunos mandamientos son más prioritarios que otros por ser más fundamentales. De manera lo que el escriba le está preguntando a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más supremo, el más fundamental de todos? El mandamiento que sirve de soporte a todos los demás, el que se requiere para obedecer al resto de los mandamientos. Y esta es una pregunta crucial cuya respuesta necesitamos conocer. Dice que mientras los demás líderes religiosos estaban tratando de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, como hace mucha gente en el día de hoy, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no la pueda cargar? ¿Puede Dios que con su poder que un círculo sea cuadrado? ¿Qué importancia tienen estas preguntas? Este hombre está preguntando algo crucial y esta fue la pregunta inteligente del día. Señor, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que yo debo poner en el tope de mi lista de prioridades? Esto es lo que el escriba le está preguntando al Señor. Esta es la respuesta de Jesús. Dice en el versículo 29, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor le responde al escriba con la palabra que se encuentra en Deuteronomio 6, 4, 5. Y dice ahí Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es conocido como el Shema, porque esa es la primera palabra hebrea que aparece en el texto de Deuteronomio, que se traduce escuchar. En el español, hermanos, Shema Israel, Adonai el Ungeno, Adonai Evad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta, hermanos, es una doctrina fundamental de las Escrituras. Y no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero, que se revela en su creación y que se revela en su palabra. Y no hay otro Dios. Él es el único soberano. Él es el único que no necesita de nadie para su propia subsistencia y para su propia felicidad. Él es el perfecto, es todo su atributo. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Él es eterno, es inmutable, omnisciente, omnipotente. Él es perfectamente santo y perfectamente justo, perfectamente bueno y perfectamente sabio. Y no hay nadie que pueda compararse con Él, que solo Él es Dios. Escucha, Israel, al Señor. Nuestro Dios, el Señor, es uno. Todos los demás dioses que han sido adorados y seguirán siendo adorados a lo largo de la historia no son más que invenciones humanas, obra de nuestras manos de hombres, pero nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sostiene el universo y a todas sus criaturas, cada uno de ellos con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios.
Por tanto, puede haber otro mandamiento prioritario más importante, más fundamental que amar a ese Dios con un amor supremo. Ese es el mandamiento que nos protege del legalismo al cumplir los demás mandamientos. Si no es el amor a Dios lo que nos mueve a la obediencia de sus mandamientos, entonces no hay obediencia realmente, sino un intento de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero o para evitar su castigo. Él es la motivación del amor, de lo que hace de nuestra obediencia verdadera obediencia. Así que este mandamiento es el más fundamental. Y este mandamiento es el más prioritario y no hay otro deber que esté por encima de este deber. Mi amigo, si tú te pierdes, aquí en todas las demás también. La vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios y eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Un cristiano genuino no es simplemente un individuo que va a la iglesia todos los domingos, una persona que lee la Biblia o una persona que ora antes de comer. Un cristiano es aquel que ama a Dios y es un amador de Dios. Y no se trata simplemente de reconocer el hecho de que Dios existe o de conocer algunas cosas acerca de Él o incluso estar de acuerdo en que la Biblia es su palabra. No lo que se nos ordena en este primer mandamiento. Ahora, debemos amar a Dios con esa clase de amor que involucra todo nuestro ser. Y debemos amar a Dios con pasión. Hermanos, podemos ir a una iglesia. Se puede experimentar una descarga de adrenalina en el servicio de adoración y no tener amor real por la persona de Dios. Y eso es posible. El amor del que se habla aquí implica una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto del sacrificio si es necesario. Esa es la idea de la palabra ágape, que se traduce aquí amor en este pasaje. Todo el que ama a Dios con esa clase de amor llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de dedicarse por entero a Él. Llegó a un punto de su vida en que tomó la decisión voluntaria de hacer de ese Dios su único Dios a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo de ese amor lo vemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que somos como personas, mente, emoción, voluntad. Ese es el uso que se le da a la palabra corazón. Y la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si me amáis, dice el Señor, guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Dios demanda de nosotros y de sus discípulos lealtad y amor. La Biblia dice: el que ama a padre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo aquí? Yo soy el Hijo, yo soy el Padre y soy el Espíritu. Hermanos, Dios al Hijo le está diciendo: tú debes amarme con todo tu corazón y con toda tu alma,
porque yo soy Dios. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que Él es nuestro más grande tesoro. Significa que Él es nuestro más grande deleite y significa que Él es nuestro más grande gozo. Eso es amor a Dios con toda el alma. Hermanos, un verdadero creyente puede pasar por un periodo de enfriamiento espiritual, pero si es un verdadero creyente, él no se va a acomodar a ese estado, él va a procurar salir de esa condición de tibieza. La Biblia dice ahí en el Salmo 42, versículo del 1 al 3, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Debemos amar a Dios con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Debemos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales. Debemos poner al servicio de Dios todo nuestro entendimiento. Una de las cosas que eso implica en la práctica es que a todo aquel que verdaderamente ama a Dios aplica sus capacidades intelectuales, las que Él le dio para entender cada vez mejor las riquezas de la revelación. ¿Qué me dice Dios de mí mismo y de sus obras y de su evangelio y de Cristo en su palabra? La Biblia. Mis hermanos, esa es una de las razones por la que en esta iglesia mantenemos la centralidad de la exposición de las Escrituras en nuestros servicios de adoración, para amar a Dios con toda nuestra alma y darle a Él lo mejor de nuestros afectos. Nosotros debemos entender quién es ese Dios. Nosotros debemos entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, las emociones genuinas que se despiertan en los servicios de adoración en la iglesia son las que comienzan en el intelecto. De lo contrario es puro emocionalismo, eso es pura manipulación y las iglesias están llenas de manipuladores. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios estaba buscando verdaderos adoradores. ¿Y sabes quién son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad se entiende con la cabeza. Nosotros debemos ser creativos y productivos para la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. La iglesia, hermanos, es un cuerpo. La iglesia no está llamada a que un grupito de hombres lo hagan. Todo está llamado a ser un equipo de hombres y mujeres, un ejército donde todos estamos poniendo nuestros dones, talentos y nuestros recursos y energía para la expansión del evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos hombres y mujeres entregados por entero en cuerpo y alma al servicio del Señor. Veamos lo que dice el versículo 31 de aquí de Marcos capítulo 12. Dice que el escriba le pregunta a Jesús por el mandamiento más importante, pero ahora el Señor quiere hacer ver que el amor a Dios está inseparablemente unido al amor del prójimo en el versículo 31. Hermanos, el segundo es este. Él le hizo una pregunta, pero el Señor siempre da más de lo que uno le pide. El segundo dice que el Señor está citando Levítico 19, versículo 18, y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Deuteronomio 6 y Levítico
19, en el texto paralelo, en el Evangelio de Mateo, dice que estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resume toda la ley y los profetas. No se puede amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al mismo tiempo a aquellos que llevan impresa su imagen. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. En estos días hablaba con una jovencita que me decía, pastor, yo tengo un problema de baja autoestima. Y yo le decía que no, que ella no tenía eso, que el problema suyo es muy diferente, es que tú te estimas demasiado a ti misma. ¿Sabes por qué tú eres una idólatra? Porque en el fondo tus ídolos sirven para ti. Tú te adoras para ti misma en la adoración de tus ídolos. Y un joven dijo a su pastor, conocí al hombre de mis sueños y es un tipo maravilloso, caballeroso, inteligente, tiene los pies en la tierra y para colmo es un buen mozo. Solo tiene un pequeño problema, que no es creyente, pero eso solo es una cosa, todo el resto de la lista lo tiene bien. ¿No es eso? Yo siempre les hago la misma pregunta, ¿tú lo amas? Y ella contesta, sí, pastor, con todo mi corazón. Y yo siempre le digo, te estás engañando a ti misma. Tú no lo amas, tú lo odias con cada fibra de tu ser. Porque si tú eres una cristiana, tú sabes lo que necesita ese joven. Necesita a Cristo, no a ti. Sin embargo, tú estás dispuesta a echar el evangelio por la ventana para hacerle ver a ese joven indirectamente, enviarle un metamensaje del evangelio. No es importante, en otras palabras, tú estás diciendo, yo quiero a ese hombre para mí, aunque se vaya para el infierno. Tú no lo amas, tú lo odias. No te engañes a ti misma, ama a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas ya de por sí a ti misma. Todo el empeño, toda la creatividad, toda la energía que nosotros gastamos en proveer para nuestras necesidades, con ese mismo empeño y con esa misma creatividad, con esa misma energía, debemos amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a recibir? Dice Jesús, hasta los impíos hacen eso. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Se acerca un escriba, otra escena, una escena diferente, y le dice el Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, amar a Dios, amar al prójimo. Pero para el judío, el prójimo era otro judío. Ellos no amaban a nadie, solamente a los de su raza. Y Cristo le dice, déjame hacerte una historia. Un hombre iba camino a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita y no le hizo caso. Pasó un samaritano y lo socorrió. El samaritano era aborrecido por los judíos. Cuando un samaritano pasaba por un lado del judío, el judío escupía en el piso. Eso sí significaba desprecio. El Señor le dice, pasó un samaritano, ¿sabes que él fue el que cuidó de ese hombre golpeado, herido? Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el prójimo de ese individuo? Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que él no pudo decirle al samaritano, el que cuidó de él, ve ya lo mismo por aquellas personas que tú desprecias. Ve ya lo mismo porque es tu prójimo el que te necesita. Él es tu prójimo, hermano. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás.
y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a Dios va a cumplir la primera tabla de la ley. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano, y guardarás el día del Señor santo para tener comunión con Él. El que ama al prójimo va a cumplir la segunda tabla de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. No matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. El entendimiento que tuvo el escriba al escuchar esta respuesta de Jesús en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has respondido y has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Nuestra relación con Dios es un asunto del corazón, que lo que Dios pide de nosotros es mucho más que una fachada de piedad, es más que una fachada de decencia, como pensaban los fariseos. Cristo tuvo que decirles: son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y bueno, es una devoción completa hacia Dios, en un amor ferviente y apasionado para todo lo que Él es, por lo que ha hecho y hace por nosotros sin merecerlo en Cristo. Se pueden hacer cosas externas para Dios: venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, ofrendar sin amar a Dios. Los fariseos hacían eso y no amaban a Dios. Pero este escriba llegó al corazón del asunto, de ahí la evaluación que hace Jesús de su condición espiritual en el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, este es un adverbio que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y da la idea de alguien que ha llegado a tener una comprensión correcta de su asunto. Viendo Jesús que este hombre había dado en el clavo y que había entendido las implicaciones de sus palabras, le dijo: no estás lejos del reino. El escriba estaba cerca del reino porque parece haber entendido lo que todo hombre necesita poder entender primero. Primero, para entrar en el reino, que es imposible entrar por esa puerta a través de reglas y regulaciones, porque nadie puede obedecer los dos mandamientos más importantes. De hecho, es interesante notar que el mismo libro de Deuteronomio, que Jesús está citando en Deuteronomio 36, dice ahí: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y lo mismo dice ahí en Ezequiel 36, 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y el escriba puso toda su confianza en la muerte de Cristo, en la cruz que iba a ocurrir 3 días después de esta conversación. Este hombre quedará excluido del reino por los siglos de los siglos. El Evangelio de Marcos comienza diciendo ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, este hombre estaba cerca porque vio su necesidad. La pregunta es: ¿se arrepintió?
creyó en Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué de ti, hermano? ¿Tú estás fuera o estás dentro? Porque los que están dentro lo manifiestan a través de su amor a Dios y su amor al prójimo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 16, 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 6, 22, hermanos, es que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene y el que no ame al Señor Jesucristo está condenado. Y lo mismo podemos decir del amor del prójimo. Y veamos ahí lo que la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahí en 1 de Pedro 1:22 la palabra de Dios dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, que nosotros fuimos regenerados para amarnos fraternalmente de corazón puro, y aunque de este lado de la eternidad nadie puede alcanzar un estado de perfección, que llegue a amar a Dios con todo su amor y al prójimo como a sí mismo, la semilla de ese amor está sembrada en el corazón de todo verdadero cristiano. Y esa semilla crece y esa semilla da fruto. ¿Está afuera o estás adentro? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Es por eso que anhelamos de todo corazón la llegada de ese bendito día en que todo vestigio de pecado será eliminado de vuestra vida. Y anhelamos la llegada de ese día. Hermanos, el verdadero creyente lucha contra todos los ídolos que intentan suplantar a Dios en el altar de sus afectos. Lucha con ellos. El verdadero creyente se resiste a ser arrestado por el mundo, a ser arrastrado por el mundo y sus valores porque son contrarios a la voluntad de Dios. Muchos están preocupados por la mundanalidad en la iglesia. ¿Y no será que hay impíos en su membresía? Porque la Biblia dice claramente allí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es serio. El que ama al mundo, el que quiere vivir con el mundo, el que está siendo arrastrado por la corriente de este mundo, Juan dice que el amor del Padre no está en él. Cuando se da cuenta que el orgullo y el egoísmo le han impedido amar al prójimo como debiera hacerlo. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Y yo le pregunto, hermano, ¿tú dónde estás? ¿Fuera o dentro del reino de Dios? Él es el amado de tu alma, Él es tu mayor tesoro, Él es el Dios de tu alegría y de tu gozo, como dice el salmista en el Salmo 43:4, dice la palabra de Dios: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Tú puedes decir eso, ama su palabra, ama su iglesia. Aquellos hombres y mujeres comprados por la sangre de Cristo anhelan lo más profundo de tu corazón, que otros conozcan, porque si no eres así, hoy yo te invito, hermano, en este día, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo, hermano, pídele a Dios, pídele a Jesús que transforme tu corazón egoísta, orgulloso e incrédulo en un corazón creyente, amante y humilde, porque Él ha prometido que Él no va a echar fuera a ninguno que venga
ante su trono de gracia, clamando por perdón y misericordia. Él no echará ninguno fuera. Hay una anécdota, hermano, que me gusta mucho. Y bueno, dice que había un obispo que en Irlanda, era irlandés, llamado, este obispo se apellidaba Ussher. Y dice que pues se extravió, tuvo por ahí un extravío por toda la costa de Irlanda, era irlandés. Y dice que pues todo mojado, todo sucio, y lo encontró un sacerdote. Y entonces Ussher le dice: ayúdame, llévame contigo. Y entonces el sacerdote le dice: pero ¿cómo puedo yo confiar y creer que tú eres un obispo? Dijo: bueno, te voy a hacer una prueba, y si la pasas, te doy más de lo que me pides. Y entonces el obispo Ussher le dijo: muy de acuerdo, hazme la pregunta. Y entonces el sacerdote le dijo: ¿cuántos son los mandamientos de Dios? Y entonces el obispo Ussher le dijo: 11. Y entonces el sacerdote le contesta y le dice: mentiroso, y a ver, eres un usurpador. Y entonces, ¿en qué te basas para decirme que son 11? Dijo: dime, ¿dónde está eso? Y entonces Ussher le contesta y le dice, en el Evangelio de Juan, dice: un mandamiento os doy, que nos améis los unos a los otros. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis los unos a los otros. Y bueno, pues aquel hombre lo recogió y se lo llevó y le dijo: ven, porque tú has conocido más que yo la Biblia. Hermanos, pues mediten esta pequeña exposición de la palabra de Dios y examinemos nuestro corazón. ¿Realmente amamos a Dios como amamos al prójimo y a nosotros mismos, hermanos? Y si no lo estamos haciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos amar, hermanos? ¿Qué hay en nuestras vidas? Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el jueves primeramente Dios. Amén.